Volvemos a la zona norte del Gran Buenos Aires, pero esta vez para hablar de una de las alimenticias más importantes del país. Totalmente. Mondelez Pacheco es la que fabrica las galletitas Oreo, Tita, los alfajores Terrabuzzi y un montón de productos de consumo masivo que siguió trabajando durante la cuarentena. Recordemos que hubo un conflicto en Mondelez Victoria, que no produce ningún producto esencial y bueno, se estoqueó. Bueno, ya reflejamos ese conflicto, pero ahora hay un conflicto en la planta de justamente de Pacheco porque se empezaron a conocer casos de coronavirus y los trabajadores reaccionaron, ¿no? Hubo una serie de casos, la planta estuvo parada, el gobierno y la municipalidad y el sindicato intentaron reactivarla y los trabajadores se plantaron y la tuvieron parada durante los últimos durante 3 días, ¿no? Pero para hablar un poco de lo que pasó, porque eso es algo que no se está saliendo en ningún otro medio, estamos en contacto con una de las trabajadoras que en este momento, ahora me va a corregir si no ella, está aislada porque era parte de quienes trabajaban en unos sectores donde hubo contagios, con Pamela Bulacio. ¿Estás ahí, Pamela? Sí, sí, estoy acá. Hola, buen día, Lucho. Buen día a todos, Buen día, todos Pamela. Buenos ahí en días. el estudio. Buen Buen día, día. Pamela. Bueno, contanos un Claro. poco qué sucedió con los contagios. ¿Vos estás aislada en este momento? Sí, mira, yo soy parte de los 60 trabajadores más o menos, que no tenemos mucha seguridad de la cantidad, que estamos aislados por haber tenido contacto estrecho con los casos positivos que se dieron, que se conocieron en las últimas horas, en los últimos días dentro de la planta. El primer caso nos enteramos el domingo de la semana pasada, pero a medida que se fue aislando a los compañeros cercanos de ese primer caso, que es un compañero de hornos del turno noche, surgió otro caso positivo de una compañera del turno noche. Bueno, yo estoy aislada junto con otras compañeras del turno mañana por haber tenido contacto estrecho con esta compañera del turno noche, bueno, que compartimos vestuario, y bueno, y además porque la chica se quedaba a hacer horas extras hasta las 10 de la mañana. Pero bueno, el aislamiento, la empresa lo hizo en un primer momento con los compañeros que trabajan en el mismo sector del primer caso. Cuando surgió el segundo caso, la empresa, más bien, fue organización de los compañeros que nos pusimos de acuerdo para informar a la empresa y nos aislamos casi nosotras mismas para que el resto de los compañeros dentro de la planta no corran el peligro. Pero más bien hubo una actitud bastante pasiva por parte de la empresa. Eso te iba a preguntar de la situación. ¿Cómo? Eso te iba a preguntar, durante la semana la actitud tanto del municipio de Tigre como de la empresa fue de tratar de volver cuanto antes, ¿no?, a la producción. Claro, mira, cuando empiezan a surgir los casos, se dio creo que el martes de la semana pasada en el turno tarde. Ahí los compañeros llamaron a las representantes gremiales de la comisión interna y al sindicato para que realicen asamblea. Se votó mayoritariamente pedir el aislamiento para el conjunto de los trabajadores por 15 días, junto con la exigencia de testeos para todos los trabajadores de la planta, no solo para aquellos que tuvieron contactos estrechos con estos casos positivos. Bueno, la empresa toma la decisión de cerrar la planta y ahí convoca a las autoridades de seguridad e higiene del municipio de Tigre y a la Secretaría de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto fue la semana pasada, durante el miércoles y jueves, que fueron las inspecciones, y el día viernes a la mañana temprano la planta se mantuvo cerrada esos días. El día viernes por la mañana la empresa junto con los jefes empiezan a mandar mensaje de texto a los trabajadores para que se hagan presentes en la fábrica, ya que estas autoridades ministeriales habían coincidido de que estaban dadas las condiciones para que la planta pueda funcionar sin problemas. Bueno, el día viernes, cuando entra el turno tarde, se realiza una asamblea y ahí mayoritariamente se vota el paro hasta que la empresa dé respuestas acerca del pedido original, que fue el aislamiento preventivo por 15 días para la totalidad de los trabajadores de la planta, junto con los testeos. La empresa estuvo parada por votación de los trabajadores en los 3 turnos durante el día viernes y el día sábado.
Ahí estamos mirando, disculpa Sí. Pamela, ahí estamos, bueno, para quienes nos están escuchando, ahí estamos pasando imágenes de la asamblea del día viernes donde se vota casi por unanimidad. Igual no sé cuál fue la actitud del sindicato, ¿no? Ese día en la asamblea del viernes. Mira, el sindicato más bien tuvo que aceptar lo que la mayoría de los trabajadores opinábamos, que era la necesidad de resguardar nuestra integridad física, nuestra salud y la de nuestras familias, que era el pedido firme de los 15 días de aislamiento para todos los trabajadores. Pero resulta que el fin de semana el sindicato de la alimentación junto con la comisión interna tuvieron reuniones especiales en el Ministerio de Salud del municipio de Tigre y nuevamente en el día de ayer a la noche llegaron con otra resolución dentro de la planta donde dijeron que si los trabajadores no retomábamos las tareas nos iban a empezar a descontar las horas y que ellos eran la garantía de que efectivamente están dadas las condiciones para que todos los trabajadores continuemos trabajando. Claramente presionando el mandato del conjunto de los trabajadores de los 3 turnos y bueno, más bien a favor de la patronal, de esta empresa multinacional yanqui, que una vez más, le importa 3 carajos la vida de los trabajadores y también con la complicidad de todas las autoridades ministeriales de la provincia de Buenos Aires. Cuando estamos viendo justamente que explotan los casos, bueno, empiezan a surgir muchos casos en las fábricas que están en funcionamiento. Nosotros somos de la alimentación, somos esenciales, sabíamos que los casos iban a aparecer tarde o temprano. El problema es que lo que nosotros estamos denunciando que es un foco de contagio. Y mira, justamente estaba viendo el programa de ustedes hace un ratito, lo que estaba pasando en el Centro Médico Talar. Nosotros los trabajadores de la alimentación, junto a todos los trabajadores de la zona norte, nos hacemos atender en esos lugares porque nos corresponde por nuestra obra social. Entonces es sintomático que casi al mismo tiempo empiezan a aparecer casos en Mondelez, en Felford, en Fate, en Tres Arroyos, en todas las fábricas que están funcionando. O sea, hierve la provincia de Buenos Aires con la cantidad de casos. Y lo más peligroso es que esto no hay política tampoco del Estado provincial para controlar el foco de contagio que se va a dar justamente en toda esta zona. Pamela, recordemos que, digo, para los oyentes, que en ese momento era Terrabuzzi, ¿no? Corregime, en el 2009, ante una situación similar, ¿no? de la empresa de intentar hacer trabajar y exponer a los trabajadores y trabajadoras, hubo una rebelión también, ¿no? Sí, mirá, como vos decís, el 2009 fue un proceso bastante importante que comenzó con la exigencia de medidas de higiene y seguridad dentro de la planta que la empresa desconocía o no quería implementar. En ese momento era la pandemia de la gripe A. Fue una gran rebelión del conjunto de los trabajadores para pedir las medidas de higiene y seguridad básicas. Explotó la situación, se desarrolló un conflicto muy grande y que después la empresa, el conflicto dura casi todo un año, después la empresa responde despidiendo a 160 trabajadores, después es todo lo que se conoce como el conflicto más importante. Lo que hay que tener en cuenta es que justamente estas empresas que son multinacionales y que en este caso es una multinacional yanqui, terminan haciendo lo que quieren, tienen mucho peso en la economía nacional, con sus organismos, que los nuclean, con la COPAL, con la UIA, con la CIPA, y le terminan de alguna manera imponiendo las condiciones a nosotros, a los trabajadores y a los gobiernos que justamente también se subordinan a las decisiones que toman estas grandes empresas, que de hecho vienen funcionando. Esta empresa no paró en ningún momento, seguimos trabajando como si nada y por la dinámica del virus sabíamos que iba a haber casos. El problema es que las autoridades de la provincia, del municipio, no entienden que pueden funcionar como un gran foco de contagio para toda la zona y es imparable, va a ser muy difícil. La respuesta de los trabajadores desde ya fue contundente, fue el paro, la exigencia a nuestros representantes,
que, como te contaba también, los tipos maniobraron ahora y bajo la amenaza de que le van a descontar el sueldo, lograron que la empresa retome nuevamente las tareas. En estos momentos la empresa está funcionando. Fue una maniobra que hicieron ayer en el turno noche, en la asamblea del turno noche, donde la mayoría, bueno, ante la amenaza de que te paguen, tampoco es que votó mayoritariamente. Nuestra moción desde ya era continuar, desde la agrupación Bordeaux, fue continuar con la medida de fuerza por la gravedad de la situación, y bueno, no, se votó retomar las tareas en el turno noche, se empezó a funcionar la planta y hoy a la mañana realizaron el mismo chantaje a los trabajadores diciendo que si no se ponían a trabajar la empresa iba a descontar las horas. Bueno. La verdad es que es canallesco el rol que tienen nuestras direcciones sindicales ante esta situación. Está clarísimo, Pamela, y como decís vos, hay que seguir de cerca lo que está pasando en la zona norte del Gran Buenos Aires, en el centro Talar, en Mondelez y en otras fábricas, así que vamos a estar en contacto. Te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, dale, muchas gracias, Lucho, muchas gracias a todos los que están en el programa y que, bueno, que hacen que las noticias de los trabajadores, nuestros reclamos, se escuchen y que pueda llegar a todo el país. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Un abrazo.